Hoy nos parece normal que la jornada común de trabajo sea de 8 horas al día y que sea un derecho de todos los que trabajamos. Sin embargo, muchas luchas tuvieron que darse para que eso sucediera. Por eso es importante dar una mirada al pasado y conocer cómo surgieron los derechos laborales en nuestro país. Lo que tenemos en la lucha del movimiento obrero es de sufrimiento. Cárceles, persecución y hambre. La vida de los trabajadores en los campos bananeros era una cosa terrible. La gran explotación que había de parte de las compañías bananeras hizo de que los trabajadores tomaran alguna forma de organización, hicieron algunos movimientos de huelga, exigiendo, por ejemplo, las mejores condiciones de vida y de mejores pagos, mejores salarios. El trabajador comienza a organizarse más detenidamente en el año de 1920, cuando ya el desarrollo de las bananeras era bastante grande. Eso lo llevó a organizarse en formas así espontáneas, pero se comenzaba a organizar. Para realizar la huelga 54 había que organizar 60.000 trabajadores del campo. Había que organizar en las capitales a los trabajadores de las pequeñas y grandes fábricas que había. San Pedro Sula, Tegucigalpa. ¿Qué logramos? En primer lugar, que reconocer el trabajo por 8 horas, políticamente, 8 horas, no más. Si se trabajaban horas extras, eran pagadas, pero no se trabajaban más de 10 horas o 12 horas, pero se le pagaba a uno, ya era una conquista. La otra, el respeto a los trabajadores y el reconocimiento a las organizaciones sindicales por las fábricas. 2. 3. El reconocimiento a nivel internacional de las organizaciones sindicales que estamos en proceso de desarrollo en nuestro país. Todo eso son conquistas que los trabajadores logramos en ese tiempo. Por eso es que yo pienso, la huelga 54 fue un movimiento inmensamente fuerte, grande. Inclusive yo lo considero como el salto histórico de Honduras a una nueva sociedad. En 1959, después de más de 3 décadas de continuas luchas, los trabajadores lograron que sus demandas, poco a poco, se convirtieran en derechos. Gracias a esas luchas, se reconoció el derecho de sindicalización, se creó el Instituto Hondureño de Seguridad Social, se disminuyó la jornada laboral, se mejoraron los salarios y se lograron muchos otros derechos que en la actualidad se encuentran en lo que hoy conocemos como el Código del Trabajo. Ahora que sabemos que los derechos laborales son parte de los logros obtenidos por la clase trabajadora, vamos a aprender a qué se refieren esos derechos y por qué es necesario conocerlos. Los derechos laborales son parte de los derechos humanos, que son inherentes a la persona, que son un conjunto de derechos que tiene que gozar la persona cuando está prestando su servicio, su fuerza laboral a un patrón o a una patrona, a una empresa. El derecho al trabajo es un derecho humano y constitucional. El Estado o los Estados deben de ofrecer el empleo a las personas, un empleo digno, un empleo con todas las garantías, estabilidad laboral, con salario mínimo, con condiciones que no arriesguen su salud, con equidad de género, que no haya ningún tipo de maltrato físico, verbal, etc. Derecho a un contrato de trabajo. Cuando una persona accede a un empleo y dice que tiene un trabajo, una de las primeras cosas que tiene que tener en este trabajo es un contrato. El contrato, la ley establece que debe de ser por escrito, pero si no está por escrito, puede ser verbal, pero a la hora de un conflicto entre las partes, entre el patrono y el trabajador, entonces las condiciones que van a prevalecer son las que expresa el trabajador que tenía en su trabajo. En este contrato, por escrito, debe de establecerse el tipo de jornada de trabajo, cuántas horas va a trabajar en el día, cuáles van a ser sus obligaciones, cuál va a ser su salario, sus tiempos de descanso, cómo va a gozar las vacaciones, cómo va a ser pagado el 14º mes, el 13º mes.
Al no existir por escrito estas condiciones, como decía antes, se imputa al patrono. Y entonces cuando el trabajador es despedido pero no tenía un contrato por escrito, en la Secretaría de Trabajo, todas las condiciones que él exprese son las que la Secretaría debería de tomar en cuenta a la hora de resolver el conflicto entre patrono y trabajador o trabajadora. Derecho a un salario justo. El salario es la remuneración que una persona recibe por vender su fuerza de trabajo a un patrono o a una patrona. Los gobiernos establecen el salario mínimo. El salario mínimo es como un monto que se define por rubro y por zona, si es rural o es urbano ahora, para que éste sea pagado por el patrono. No puede pagar menos. Derecho a la definición de la jornada de trabajo. La jornada de trabajo debe de ser de 8 horas diarias. Esta jornada de trabajo, la legislación laboral la divide en jornada diurna, jornada mixta y jornada nocturna. La jornada diurna es la que se desarrolla de 7 de la mañana a 7 de la noche, pero siempre deben de ser 8 horas diarias. En un rango de 12 horas, la persona debe trabajar 8 horas diarias. Si realiza más de 8 horas diarias, se considera horas extras. Y si lo hace antes de las 7 de la noche, el plus que debe de pagarse por hora debe de ser 25%. La jornada mixta es aquella que combina la jornada diurna con la jornada nocturna. Para que una jornada sea mixta, debe de tener 4 horas en la jornada diurna y 3 horas en la jornada nocturna. Esta jornada nunca debe de pasar de 7 horas diarias. Derecho a la seguridad social y jubilaciones. También los empresarios están obligados a dar una protección extra para la atención en salud de las personas, ¿verdad? Como su afiliación a la seguridad social. Hay una cuota para que las personas reciban la atención primaria, la atención especializada en relación a salud y el tema de jubilación y pensión, que al momento de retirarse esta persona pueda gozar de un pequeño monto salarial ya cuando no pueda trabajar y se le retribuya desde la seguridad social. Derecho a prestaciones laborales. Al terminar la relación laboral hay un derecho que se conoce como auxilio de cesantía. El auxilio de cesantía es un monto que se paga, ¿verdad?, que corresponde a un mes de salario y este monto es proporcional a los últimos 6 meses que la persona trabajó. Puede llegar hasta 15 años. Dependiendo las causas o la forma en que se termina la relación laboral, si renuncia o no renuncia o es despedido de forma injustificada, o sea que no hubo causa, que la persona trabajadora no incumplió su contrato de trabajo, entonces debe de pagarse totalmente el auxilio de cesantía. Además, hay otro conjunto de derechos que deben de pagarse al terminar la relación laboral que se conocen como derechos adquiridos. Los derechos adquiridos son los que corresponden al salario mensual, ¿verdad? Al 14º mes, al 13º mes y a las vacaciones. Derecho a la contratación colectiva. Existe otro tipo de contrato de trabajo que es el contrato colectivo. El contrato colectivo es el que se realiza con la empresa, pero cuando los trabajadores y trabajadoras están organizados en un sindicato. Nuestra legislación reconoce que 30 personas pueden decir, bueno, juntémonos, aquí tenemos que mejorar nuestras condiciones de trabajo, aquí el patrono o el supervisor nos está gritando mucho, no nos pagan horas extras, entonces deciden unirse y juntarse y crear un sindicato de determinada empresa. Derecho a la no discriminación.
Los derechos laborales también van aparejados al derecho a la no discriminación. Y esta discriminación puede ser al momento de acceder al empleo, puede ser dure la relación laboral o al momento del despido. Y el derecho a la no discriminación es un derecho reconocido en nuestra Constitución Política de la República, que nadie puede ser discriminado por razón de raza, sexo o edad, etcétera, ¿verdad? Entonces, toda persona con discapacidad o VIH-Sida, o sea mujer negra, o mujer gorda, ¿verdad? O hombre campesino, tiene derecho a acceder al empleo en las mismas condiciones que puede acceder otra persona. Derecho a la protección al trabajo de menores de edad. La legislación protege que ninguna persona menor de 14 años puede trabajar. Y los niños y las niñas de 14 a 16 pueden trabajar con un permiso especial de sus padres y este permiso tiene que ser tramitado ante la Secretaría de Trabajo. Porque la Secretaría de Trabajo tendría que ir a revisar las condiciones en las que va a laborar este niño o niña, la jornada que va a realizar y que debe de ser menor, no es de 8 horas, sino que de 6 horas diarias. Y este trabajo no debe de obstaculizar el derecho del niño o la niña a estudiar, a terminar sus estudios. Para contribuir a cumplir estos derechos en Honduras, Cáritas de Honduras, World Vision y la Comisión de Acción Social Menonita, con el apoyo del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, crearon los Centros de Derechos Laborales. Estos centros son oficinas donde se brinda de manera gratuita servicios de información y asistencia jurídica en materia laboral y están ubicados en los departamentos de Cortés, Choluteca, Valle, Intibucá, Comayagua, Lloro, La Paz y Atlántida. Si tiene alguna duda en el área laboral, puede acudir al centro de derecho laboral que esté más cerca de usted. Ahí será atendido por un equipo de personas que le brindará asesoría legal. Recuerde que los derechos laborales son muy importantes, por eso debemos conocerlos y hacer que se respeten y se cumplan, para asegurar la libertad e igualdad de todas y todos los trabajadores.